Hola, somos TAM. Bienvenido al podcast ADN Transformador. Este es un espacio en el que puedes ser parte de una conversación que te ayude a actuar para transformar y construir el mundo y el futuro que deseas. Hola, hola. Bienvenida, bienvenidos a este nuevo episodio del ADN Transformador. Este episodio es un episodio muy especial porque, bueno, primero que todo porque este arranque de año nos ha de alguna manera trastocado todo nuestro orden y nuestro ritmo, sobre todo nuestro ritmo de conversación en lo que es el podcast y en algunas otras cosas. Así que estamos grabando este podcast que quizás salió con un poquito de retraso, eh, excepto que Carolina haya hecho magia con el tema, salió con un poquito de retraso con respecto a la fecha y el horario en que normalmente sale. Pero nada, aquí estamos de todas formas, una semana más de podcast ADN Transformador, con una conversación que realmente nos parece muy significativa y muy importante. Por un lado, nosotros eh, somos firmes creyentes del poder de la reflexión. Somos muy creyentes del poder de la acción, pero más creyentes del poder de la acción con reflexión, porque eso es lo que nos trae finalmente aprendizaje. Antes de seguir, igual quiero saludarte, Caro. Yo estaba ya aquí lanzándome al agua con el contexto de la conversación, pero quiero darte la bienvenida, saludarte. Qué rico hacer este podcast juntos. Déjame pasarte la palabra para que saludes también y luego, si quieres, yo continúo. Gracias, Andrés. Hola a todos. Sí, este es un episodio que a mí también me emociona porque este episodio es como, pues es el episodio número 39 y es como el cierre de esta primera temporada que estamos llamando lo que estamos haciendo desde el año pasado hasta hoy, lo estamos llamando nuestra primera temporada. Y hoy es un episodio también de cierre de todo eso que a mí me parece que no es solo cierre de la temporada, sino cierre del aprendizaje de nuestra primera temporada lanzándonos al agua con el podcast ADN Transformador, que hace un año apenas estaba en el papel, en borrador, tratando de salir adelante. Entonces creo que sí, estoy emocionada de hacer reflexión en lo que tú estabas ya entrando un poquito, de hacer la reflexión de todo eso, de todas esas conversaciones semanales que tuvimos, de qué nos deja, del para qué también y cómo nos sigue movilizando a nosotros como agentes de transformación el reflexionar en lo que hemos aprendido y en lo que hemos vivido. Súper, sí, buenísimo, porque justamente el tema es que la reflexión es la que nos permite crecer. Y la reflexión es la que, no, de hecho, el aprendizaje es el que nos permite crecer y el aprendizaje es el que nos permite evolucionar, es el que nos permite transformarnos, que de eso se trata la transformación, de ser parte activa de la transformación. Y nosotros también estamos en proceso de transformación. Y el ADN transformador también está en proceso de transformación. Entonces, una de las cosas como importantes que queremos traer aquí a la conversación de hoy tiene que ver con hacer una reflexión acerca de lo que fue este casi un año de trabajo alrededor del podcast, de las diferentes grabaciones, de estar aquí durante 39 semanas juntos y vamos a continuar, pero claramente creemos que es importante darle una miradita a qué pasó hasta el momento. Y yo quiero traer una perspectiva muy relevante para mí hoy, que es la perspectiva del poder de la narrativa, del discurso, del poder del relato y de la historia. Y un poco el contexto de esto es el siguiente, y es que hay algunas personas que dicen que nosotros no vivimos en el mundo tal como es, vivimos en la conversación que tenemos acerca del mundo, en el relato que tenemos acerca del mundo. Es el relato, es la historia, pero no la historia como el fenómeno histórico, sino la historia como el relato y la narrativa que tenemos acerca de cosas tan importantes como quién soy yo, qué es el mundo, qué es la vida, para qué estoy acá, en fin, qué es el universo, qué sentido tiene que vivamos. Todo ese tipo de cosas
nuestra respuesta a ese tipo de cosas finalmente es una historia que contamos. Y esa historia hoy en día es distinta a la que contábamos como seres humanos hace 500 años, 1000 años, 2000 años. Y la historia abre posibilidades y la historia también cierra posibilidades. El relato abre posibilidades y el relato también cierra posibilidades. Y una de las cosas que nosotros hemos querido hacer es invitarnos a una conversación que al final del día es justamente empezar a darle forma y a mirar un relato de lo que es posible, un relato de lo que no es posible, un relato de lo que queremos y de lo que no queremos como humanidad hoy en día y para las siguientes generaciones. Algunas personas en su propio relato hablan incluso de la posibilidad de que lo que estamos haciendo nosotros hoy en día tiene un impacto en 7 generaciones más. Y si nosotros creemos en esa historia, pues habrá cosas que vamos a hacer y habrá cosas que no vamos a hacer también a la luz de eso. Entonces, parte de la conversación hoy es esa, es cuál es esta historia, este relato al que les hemos estado invitando durante estos 39 episodios. ¿Cuál es el relato también al que les queremos invitar en los siguientes 39 y ojalá muchos más episodios? Y entonces desde ese punto de vista, una de las cosas que queremos hacer es hacer un pequeño recuento de lo que fueron estos 39 episodios que arrancaron. No sé si te acuerdas, Caro, ¿cuál fue la fecha de ese primer episodio? Si quieres, déjame porque yo creo que yo soy capaz de recuperarla. Primer episodio, episodio número 1 del podcast ADN Transformador, mayo 17 del 2022. Esa fue la fecha de nuestro primer episodio. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? ¿Cuál ha sido esa línea de tiempo, pero sobre todo esa línea en el relato de la conversación que hemos estado trayendo desde el punto de vista del ADN transformador, de lo que significa ser agente de transformación? Entonces, ¿qué te parece si de pronto, además yo les cuento, algunas personas quizás lo saben, pero otras personas no lo saben, la genio detrás de que todo este podcast pueda salir al aire es Caro. Ella ha escuchado, yo también, pero no como ella, porque ella es la que ha sacado la publicación de cada uno de los episodios. Entonces ella se ha escuchado todos los episodios, muy seguramente no una, sino 2, 3 veces. Ella los ha editado, ella los ha puesto juntos, ella saca los resúmenes, es una maga. Entonces invitarte, Caro, ¿cuáles fueron como los episodios, primero que todo quizás los episodios que más, que mejor respuesta tuvieron de parte de nuestra audiencia y de nuestra comunidad de agentes de transformación? Sí, bueno, gracias por los piropos, siempre son bien recibidos. Y, y quiero como poner un poquito en contexto que nosotros hicimos durante esta primera temporada una forma de conectar con esos agentes de transformación, de inspirarlos, de ayudarlos a sacudirlos un poquito para que se atrevan a ser agentes de transformación, a sentirse agentes de transformación. Y desde ese lugar hicimos como dos tipologías o 3 tipologías de podcast y episodios. Estaban las entrevistas y tuvimos 9 entrevistas. Y de estas entrevistas con personas que nosotros creemos y consideramos que son agentes de transformación y que nos inspiran a nosotros y pueden inspirar a otros, teníamos las entrevistas que eran un formato más largo, después sacábamos un debrief donde desglosábamos un poco qué es lo que pasaba ahí, qué es lo que veíamos, qué podíamos rescatar y cómo ir, lo que tú vas diciendo, generando y construyendo ese relato como agentes de transformación que queremos. Y además teníamos unos episodios más cortos que tenían que ver con temas puntuales que nosotros creemos que son importantes de ir desglosando, digiriendo, aprendiendo, conversando. Entonces, desde ese lugar te voy a dar como información de 2. Entonces, lo primero, tú me preguntas, ¿quiénes eran lo que más se escuchó? Y nosotros tenemos 2 formatos y lo curioso es que
hay las personas que nos escuchan y las personas que nos ven. Y los gustos son distintos, pero el elemento en común es el cómo conectar con nuestro ser agente de transformación. Es de lo que más estuvo buscando las personas, es lo que más las personas quisieran escuchar. ¿Qué es eso de ser un agente de transformación? Y yo creo en muchas de las entrevistas que hicimos, era una pregunta que hasta sorprendía. Las personas que han tomado nuestros programas al final dicen, sí, yo soy agente de transformación, pero no se lo creen en la primera vez. O sea, soy honesta, yo cuando empezamos el podcast no me sentía muy agente de transformación, como yo qué he hecho para ponerme este título tan grande, como que tiene tanto peso en ese relato que yo tengo y en esa historia que yo me cuento. Pero un eso tiene que ver con ser agente de transformación, con esa distinción de la diferencia entre el cambio y la transformación. Y hay uno que generó mucho ruido también, que era el de ser líder, y de cómo el ser líder es un acto de elección también, de comprometernos con ese futuro que declaramos. Y yo creo que esto tienen todos una relación ahí, tiene relación también otros que nos dieron mucho y que fue un elemento en común, yo creo que tanto en las entrevistas como en con los cortos, y es el propósito. Es eso único en mí. ¿Cuáles son mis dones? ¿Yo para qué vine a este mundo? ¿Cuál es mi llamado? ¿Y cuál es esa conexión con algo que es más grande allá afuera? Y esto tiene relación con el ser agente de transformación, es escuchar ese llamado, es escuchar, ¿para qué estoy aquí? Así no lo tengamos tan claro, pero escuchar para qué sirvo, para qué me llama la gente, para qué me buscan mis amigos, para qué me apasiona y qué me llena de hacer, y desde ahí ponerlo al servicio de algo más grande. Entonces creo que esos son como en general en esa primera parte de los episodios más escuchados, las temáticas. Y no sé si tú ves algo para ir relacionando e ir tejiendo o ir escribiendo ese relato que traes como propuesta hoy de este episodio. No, pues lo primero que yo diría es, y me aparece aquí como la relevancia de la identidad, el poder de la identidad. Y hablando nuevamente como del poder de la historia y en el medio del entusiasmo, creo que de pronto lo dejé un poquito cortico ese primer contexto, y es porque dije, hay personas que dicen que nosotros vivimos en el mundo no tal como es, sino en la historia que tenemos del mundo. Y parte de eso muy importante es el tema de la identidad. ¿Quién soy yo? Y como tú decías, ser capaz de decir, yo soy un agente de transformación. Eso es todo un relato, lo que hay detrás de eso, de lo que significa ser agente de transformación. Y estoy de acuerdo en que una de las cosas que quisimos hacer fue, y que queremos hacer, es parte de nuestro sentido, de nuestro, lo que hace que seamos lo que somos, como TAM, como ese conjunto de agentes de transformación, de esa comunidad de agentes de transformación, de eso que llamamos en el inglés el Transformation Agents Masterminds. Y nosotros queremos justamente empezar a traer ese relato de no solamente de entender qué significa ser un agente de transformación, sino de mostrar la relevancia de serlo, de actuar en el mundo para tener resultados que nos permitan realmente construir un futuro como el que queremos, como el que nos importa, y como esa frase que citamos tantas veces de Charles Eisenstein, que dice algo así como: el mundo más hermoso que nuestros corazones conocen que es posible. Entonces, desde esa perspectiva, esos primeros episodios de los que hablamos me parece muy importante, porque fíjate que uno, le hablan a la pregunta de quién soy yo. Y si yo soy capaz de verme con la identidad del agente de transformación. O si de pronto digo, no, eso no es para mí, ese vestido no me queda. Y dos, de la mano con eso, entonces, un poco la conexión con el propósito, ¿no? Y es,
que tiene que ver con la pregunta de ¿para qué estoy aquí? Muchas veces el propósito es la respuesta a eso, ¿para qué estoy yo aquí? ¿A qué vine yo aquí? Y para mí personalmente, esa es una pregunta muy importante. ¿Qué hace que yo esté aquí en este planeta hoy en día? ¿Qué sentido tiene? Y conecta y creo que lo mencionamos en uno de los episodios, conecta con el tema de algo de lo que habla o habló un psicoterapeuta muy famoso que se llama, se me acaba de ir su nombre, pero bueno, su libro se llama El hombre en busca de sentido y él se llama Víctor Frankl. Ya hablamos de él. Y entonces, él habla de eso, del hombre en busca de sentido, y esta es la pregunta del sentido, es la pregunta del propósito, es la pregunta del ¿para qué estoy yo aquí? Así que interesante cómo se conectaron esas dos cosas, no solamente en lo que ofrecimos, sino en lo que la gente quiso escuchar. Y poder entonces además entrar después a ese otro elemento que tiene que ver con uno de los componentes que nosotros entendemos como fundamentales del ser agente de transformación, que es el de el ser líder. ¿Y qué significa liderar? Y por ahí hablamos en otros episodios también de lo que significa ser emprendedor, que es otro de esos componentes. Y me doy cuenta de que en la narrativa de estos 39 primeros episodios no hablamos mucho del ser innovador, que es el otro tercer componente, el otro tercer dominio de lo que nosotros vemos como los tres grandes componentes, tres grandes formas de ser que componen al ser agente de transformación. Pero entonces veo que hay como, voy a llamarlo así, una resonancia con el tema de poder empezar a acercarnos a esa posibilidad de entender, de discernir qué es un agente de transformación y poder decir, ¿soy o no soy un agente de transformación? Y entonces, parte de lo que vamos a estarles contando más adelante este año, muy posiblemente hemos estado aprendiendo también de los distintos niveles de acción como agentes de transformación. Hoy no los vamos a mencionar directamente, así que tienen que seguir escuchando el podcast para poder saber, pero vamos a estar hablando de eso y vamos a estar hablando también de los distintos momentos de lo que llamamos el viaje del agente de transformación y eso es parte de lo que viene en la temporada número 2. Pero bueno, no me voy a adelantar todavía a la temporada número 2. Me parece muy relevante mirar eso que pasó y también mirar que nuestro segundo episodio, que fue una conversación con Julio Laya, fue un episodio que también tuvo mucha audiencia. Y bueno, y hablando de audiencia, los números de la audiencia también crecieron de manera importante. Ahorita si quieres nos cuentas de eso también, Caro. Pero ese primer episodio también tenía que ver con entender lo que significa ser un agente de transformación como en el mundo de hoy, en este momento en el que estamos vivos como humanidad y como generación o generaciones que estamos presentes. Y yo creo que eso empezó a mostrarnos justamente el poder de esa narrativa y de esa historia que al final del día revela cómo es que vemos el mundo y qué es lo que somos capaces de ver y qué es lo que no somos capaces de ver. Entonces, ¿qué te parece si también contamos un poquitico como de cómo fue moviéndose la audiencia del podcast, del ADN Transformador? Bueno, creo que esto fue un aprendizaje para todos. Y lo que fuimos aprendiendo también es, yo creo que viendo cómo iban subiendo los números un poco muy orgánicamente. Realmente esto ha sido un proceso orgánico de crecimiento y del voz a voz. Y han venido subiendo y en estos 38 episodios, este es el 39, entonces todavía no estamos sumando las reproducciones de este, pero llegamos a 2.173 reproducciones. Algo que realmente nosotros ni siquiera nos imaginábamos que íbamos a tener unos números así en distintos, lo que te dije, distintas plataformas que manejamos en YouTube, en Apple, en Spotify.
Y lo que fuimos viendo es cómo son esos comportamientos distintos y cómo también hemos tenido mucha recurrencia de las personas que nos escuchan. Las personas se están inscribiendo, nos están siguiendo y están compartiendo y están empezando a multiplicar también lo que están escuchando. Y entonces esto lo que nos permite ver es que estamos acompañando a los demás a realmente sentirse agentes de transformación. Y siguiendo como la línea de lo que tú decías, en estos episodios, 38 episodios, 9 han sido entrevistas y empezamos con la entrevista de Julio Laya, que fue súper bonito ver eso que tú dices, ese ser agente de transformación, pero lo que fuimos viendo en todas las entrevistas también fue cuál era la historia detrás de ese agente de transformación que entrevistábamos, ¿sí? Que todos han tenido una historia detrás, hablando de esa narrativa que tú traes, como qué es eso que los impulsó a a sentirse, a verse y actuar como agentes de transformación hoy. En todos los episodios acabábamos los episodios con unas prácticas, entonces escuchen todos los episodios si quieren conocer prácticas, y hay prácticas muy comunes también, como el meditar, como el caminar, como conectar con la naturaleza, como el tomar acción, así sean cosas pequeñas, empezar a tener unos hábitos. Y son cosas muy sencillas, que a mí es de las cosas y de los mayores aprendizajes que me quedan de las entrevistas no es nada elaborado, y a veces creemos que tenemos que hacer cosas supremamente complicadas para sostener estas prácticas, pero realmente es más prácticas que nos ayuden a conectar con nosotros. Y desde ese lugar quiero como de esas entrevistas también compartirte como frases que a mí y como equipo nos fueron como conectando, y si tú tienes en alguno de esas alguna que quieras agregar, pues dale con gusto. Pero por ejemplo, con la de Ángela Peña, que realmente el propósito era buscar el propósito, cómo lo encontramos, cómo lo manifestamos. A mí con ella hubo algo que me impresionó, y fue el tema no es solo conectar con el propósito, saber cuál es nuestro propósito. Realmente el reto es manifestar el propósito. Y la mayoría de las personas que descubren su propósito por cualquiera de las metodologías, Ángela nos habló de una cantidad de metodologías que ella ha hecho para poder diseñar su propia metodología de encontrar el propósito. El problema es manifestarlo. La mayoría no logra manifestar o sostenerse en ese propósito, y eso a mí me impresionó, porque para mí era cómo encuentro mi propósito, pero no solo encontrarlo, sino cómo vivo mi propósito y lo manifiesto. Eh, por ejemplo, con Mauricio Cárdenas estuvimos hablando, y una de las frases que me encantó con Mauricio era enamorarme del problema y no de la solución. Porque muchas veces creemos que nuestra solución es la que va a salvar el mundo, y no nos damos cuenta de que hay otra cantidad de posibilidades impresionantes afuera, que si vemos realmente el problema, no nos vamos a casar con una idea, con una persona, no vamos a querer hacerlo solo, sino vamos a empezar a generar en algo que ha sido un movilizador para nosotros y en esa narrativa que hemos tenido todo este tiempo, y es de trabajar en red, trabajar en comunidad, trabajar en equipo, no hacer las cosas solo. Y creo que eso también de enamorarnos del problema y no de la solución tiene muchísimo que ver con eso. También hablamos con Maribel González. Dale. Sí, déjame brincar ahí un momentico antes de que avancemos con el tema también de lo de Maribel que viene aquí, que me parece muy relevante, pero a mí esa frase y esa pregunta, eso me quedó como una pregunta, nos quedó como una pregunta realmente a nosotros en el TAM, y es, ¿cuál es el problema que queremos resolver? Y lo que quería era como entrar aquí un segundito a decir que hemos estado pensando en eso, y que además gracias al trabajo que hemos tenido con nuestra junta asesora y nuestros amigos, tenemos un grupo de amigos cercano y de personas que nos acompañan y que hemos llamado a nuestra junta asesora. Yo no he pedido permiso para nombrarlos, entonces no los voy a nombrar de momento, simplemente porque no sé qué tanto de ellos estén en este momento abiertos a que compartamos sus nombres. Pero nos decían, mire, dos cosas que son muy relevantes es poder
poder lograr generar el compromiso en las personas y particularmente en el mundo organizacional. Y el tema de la responsabilidad. Y nosotros de alguna manera hemos tomado como una bandera esto de lograr activar el compromiso de las personas con la transformación, de lograr activar el compromiso de las personas con la acción transformadora y que se haga desde un lugar de responsabilidad. E hicimos un podcast sobre la responsabilidad. Creo que además también fue uno de los podcasts que tuvo una muy buena audiencia. Y yo creo que ahí hay un lugar donde nosotros como agentes de transformación, nosotros como TAM, queremos, queremos asumir e izar esa bandera, y es la bandera del compromiso y de la responsabilidad. ¿De qué significa el decir yo me comprometo y yo soy responsable? Y lo que de ahí deviene, que conecta, ahorita vamos con lo de Maribel, pero conecta también con una conversación que creo que fuiste tú la que hizo ese episodio de la bendita inquietud. Y creo que este tema de el compromiso y de la responsabilidad tiene que ver justamente con cómo entrar en ese estado de bendita inquietud. La inquietud tiene que ver con aquello que no nos permite quedarnos quietos. Eso es lo que dice la palabra. No me puedo quedar quieto. Esa es la inquietud. Pero no me puedo quedar quieto porque quiero moverme en favor de algo. ¿Y qué es ese algo en favor del cual nos queremos nosotros mover en nuestras vidas, de lo cual nos queremos hacer responsables? Como una postura, llamémoslo, de vida. Entonces, ahí creo que hay también un ingrediente, por lo menos para mí, muy significativo de lo que significa ser un agente de transformación y de la invitación que nos hizo Mauricio a través de esa pregunta de cuál es el problema que quieres resolver. Y este año queremos activar el compromiso de cada vez más personas y ser partícipes de acompañar a activar el compromiso de tantas personas como sea posible, tanto en los espacios abiertos al público como en los espacios más cerrados, corporativos, organizacionales, institucionales, y acompañarnos a la acción en los diferentes niveles que puede actuar un agente de transformación. Entonces, nada, eso. Y está totalmente relacionado porque con Maribel también estuvimos hablando del propósito, nuevamente desde otra mirada, y a mí parte de lo que me impactó con Maribel, además de que ella nos compartió como esas preguntas vitales que tenemos que hacernos para poder descubrir nuestro propósito, que tiene que ver con esa identidad que tú dices y que hemos hablado, es también como esos procesos que tenemos que vivir como personas para llegar a ese lugar de encontrar lo que queremos. Para algunos es un camino de dolores, de sufrimiento, de cosas que no nos agradan mucho, y para otros es realmente un cambio que queremos ver. Entonces, ¿cómo vamos identificando eso que nos va llevando? Y con lo que tú hablas de ahí, de salir de ese propósito, venía la entrevista después de Liliana Carbone, donde ya ella nos muestra el cambio en un sistema, ¿sí? No solo el cambio en las personas, sino ya lograr qué se necesita para transformar sistemas. ¿Qué necesito yo ya para llevar esto a las organizaciones? Entonces, es ver cómo empezamos a relacionar no solo el nosotros, no solo el yo qué puedo hacer y cuál es mi identidad, sino es poderlo llevar un paso más adelante, y puede ser cómo empiezo a inspirar e impactar a mi comunidad directa, a mi familia, a mi hogar, a mis amigos, pero también cómo empiezo a impactar ya los sistemas y empiezo a impactar, por ejemplo, las instituciones y las organizaciones, conectando con cosas. Entonces aquí fue donde a nosotros en este caminar y en este andar empezaron a entrar nuevos elementos, por ejemplo, como las ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y Liliana nos traía pues su impulso del hambre cero, y empezamos a ver que también empezamos a conectar no solo con unos propósitos y unos resultados que queremos ver como agentes más a título personal, sino que ya son globales de lo que está sucediendo. Y desde ahí empezaron a entrar también
los indicadores de desarrollo interior, los objetivos de desarrollo interior, que son las IDS, que ese fue otro de los podcasts que tuvo más audiencia también, y era de esa importancia de desarrollarnos internamente para lograr cambios externos. Entonces, se fueron tomando su propio flujo y su fluir y su danzar las entrevistas, y fueron tomando como ese camino que nos fueron guiando a lo que era. Y por ejemplo, en ese tema de trabajar internamente, pues trajimos a Nela Cantori y nos trajo todo el tema de las emociones para emprender, porque a veces no nos damos cuenta y nos vamos al tema más práctico, más académico, más operacional, y no nos damos cuenta que también hay todo un danzar de emociones, un cóctel de emociones en el que vamos caminando que nos permiten o nos permiten continuar este viaje de ser agentes de transformación, ¿sí? El creernos que somos agentes de transformación, la frustración, los miedos, la valentía que necesitamos, todos esos elementos que un elemento, una emoción en común en los agentes de transformación con los que hemos trabajado y los que entrevistamos, es la valentía. Es cómo dar ese paso y dar esa acción a pesar del miedo. Y esa fue una de las emociones más prevalentes, creo yo, que estuvimos viendo durante las entrevistas y durante todos esos episodios. Después tuvimos a Germán. Dale. Sí, no, básicamente lo que quería ahí como también enfatizar detrás de lo que tú acabas de decir es que ahí estábamos muy en la conversación del ser emprendedor. Incluso Germán también, porque la historia de Germán también es de ser un emprendedor, aunque ahorita con lo que tú vas a mencionar seguramente, pues la conversación con Germán, la conversación que él trajo fue la conversación de hacer que el mundo sea un lugar posible. Pero en esas conversaciones previas con Nela, con Liliana, creo que ahí incluso estuvo María Claudia, si no estoy mal. Estábamos hablando mucho, incluso en la última conversación que tuvimos con Catherine, si no estoy mal. Con Karen. Estuvimos muy en la conversación del ser emprendedor, de lo que significa ser emprendedor, emprender. Y emprender es ponerse en acción para generar y construir ese futuro que nos importa y hacerlo con otros. Entonces, simplemente como resaltar nuevamente eso, se necesita liderazgo y se necesita también emprender y traer este ser emprendedor en nosotros para poder entrar en acción en nuestras comunidades, cuando digo comunidades me refiero a las organizaciones de las que somos parte, por ejemplo, también de las comunidades como por ejemplo los vecindarios en los cuales vivimos, nuestros pueblos, nuestros barrios, nuestras instituciones, pero en donde nosotros somos reconocidos como alguien y que tratamos de movilizar ahí a la acción, no solamente de movilizarnos nosotros a la acción en la acción individual, sino de movilizar a aquellos que están cercanos a nosotros. Entonces, quería también como resaltar eso. Y claro, y vamos yendo en distintos niveles con lo que tú vas diciendo, porque efectivamente creemos que el emprendedor es solo el que tiene el emprendimiento, pero desde esta mirada que nosotros hemos venido, es el que emprende, el que da ese paso, el que se atreve también a hacer, ¿sí? Entonces, por eso cuando hablamos de ser emprendedor, no es que vayas y montes tu emprendimiento necesariamente, sino que emprendas en acción en tu ser agente de transformación conectado con ese propósito, con eso que te moviliza, enamorado de ese problema, buscando soluciones, ¿sí? Entonces lo que nos hemos dado cuenta es que tal vez el problema que tenemos todos, si lo llevamos a un problema grande, puede ser un problema muy, muy general, muy de todos, pero hay miles y múltiples soluciones, y lo que queremos es que todas esas soluciones puedan salir al aire, que todas esas soluciones puedan encontrar un terreno fértil para empezar a dar frutos, ¿sí? Porque entre más seamos afuera tratando de emprender y buscando dar esos pasos y tomando acción, mayor cambio vamos a ver en el mundo.
Y eso es lo que nos contaba Germán, y lo ponía como conectar con nuestros sueños, conectar con eso, declararlo, porque muchas veces conectamos, pero no lo declaramos, nos quedamos calladitos, como, ay, pero ¿para qué lo digo? Pero mejor no, pero me quedémonos en esta tranquilidad, quedémonos en esta inercia que de cierta manera me funciona, en vez de romper la inercia, realmente declarar ese sueño y hacer posible lo imposible. Y pues los que nos conocen un poco más saben que para nosotros hacer posible lo imposible es de esas cosas que realmente le trabajamos y buscamos e impulsamos a otros a lograrlos. Y los que no saben, pues Andrés tiene un libro que se llama así, Hacer posible lo imposible. Entonces, claramente eso es lo que buscamos. No tener esas limitaciones que muchas veces tienen que ver con lo que traía también Andrés al comienzo, es ese relato. Muchas veces son esos relatos los que nos hacen creer que es imposible las cosas y realmente casi todo es posible en esta vida. Y ahí conectamos después con las últimas 2 entrevistas que fueron súper bonitas. María Claudia Valencia nos llevó a esa invitación, no solo conectar con el propósito, sino también poner al servicio de los otros nuestros dones, lo que hacemos. Y en el recorrido de todos, algún elemento en común que yo vi es que todo suma, todo lo que nos pasa, lo bueno, lo malo, las situaciones, los trabajos, las relaciones, todo va sumando a lo que al final acabamos siendo. Y nos va generando aprendizajes, y por eso lo importante de estas reflexiones es para ver qué podemos aprender y seguir poniendo al servicio. Y ella traía algo y era ser la voz del que no tiene voz. Y es súper bonito porque a veces como agentes de transformación lo que hacemos es darle voz a otros, permitirle a otros que tal vez no se sienten agentes de transformación, a que se pongan en acción, a que nos acompañen y a que realmente darles voz, pero también darles la mano para que tomen acción. Y cerramos toda esta temporada con Karen Manrique, que trabaja con fundaciones, acompañando a fundaciones a que continúen esa labor, esos héroes sin capa, como lo decía ella, porque ella lo que decía era que todos tenemos la capacidad de cambiar nuestro entorno. Lo que pasa es que no nos damos cuenta o nos da miedo, y por eso vuelvo a traer la emoción de la valentía. Todas estas personas que entrevistamos, todas las personas que han pasado a través de nuestros cursos y que se consideran hoy por hoy agentes de transformación, se han dado cuenta que tienen esa capacidad de cambiar su entorno cercano, pequeño, directo, más grande, pero todos tenemos esa capacidad. Entonces, un poco en ese hilo conductor y en esa narrativa que tú decías al comienzo, con todo esto que yo he ido aprendiendo, es conectar primero con eso que me mueve, con ese propósito, conectar con eso, ese propósito, pero también con ese problema que yo digo, no lo puedo dejar así, tengo que hacer algo con él, conectar con esos 2 elementos y atreverme a tomar acción, decidirme a tomar acción, y desde esa acción que tomo empezar a inspirar a otros, empezar a motivar a otros, a movilizar a otros a que hagan lo mismo, que tomen acción con nosotros. Y creo que ese ha sido mucho esa narrativa de estos agentes de transformación, y tiene que ver con nosotros. Nosotros nos hemos como equipo conectado cada uno, que somos distintísimos, con eso que nos moviliza, con ese problema, y tú lo ponías ahorita, el compromiso, el movilizar más personas, y llevamos 39 episodios inspirando a otros a que tomen acción. Entonces creo que ahí está un poco esa narrativa, de atrevernos, de tener la valentía para tomar acción y después inspirar y movilizar a otros. Bueno, eh, lo otro que me aparece con eso que tú estás diciendo ahorita es que parte también como de esa narrativa que queríamos traer, es un poco la narrativa de ver ejemplos que ojalá sean cercanos. Es decir, hay veces vemos ciertos tipos de personas que decimos que, claro, este es un agente de transformación, pero suena muy lejano. No sé, Mandela, Martin Luther King, la Madre Teresa. Y claro, puede que alguna, y bueno, trajimos a una persona que yo considero que ya tiene un cierto nombre, particularmente en el mundo del coaching, tiene un nombre como agente de transformación, que es Julio Laya,
Y trajimos a una mujer como Maribel, que ya también tiene un cierto nombre a nivel de Latinoamérica, como directora del Instituto de Liderazgo Generativo, y detrás de ella a Bob, que no lo hemos traído todavía porque la conversación con Bob es una conversación que tendríamos que hacerla en inglés y hacer la traducción, pero en algún momento yo quisiera traer también a Bob y tenerlo en nuestras conversaciones, pero más allá de eso, a lo que voy es poder ver el ejemplo de personas como Karen, como Germán, como Liliana, como Claudia, como Ángela, incluso nuestros propios ejemplos de estarnos poniendo aquí en este espacio de lo que tú decías, hace 39 episodios, tú de pronto dudabas de ponerte el título de la agente de transformación y ya te lo pones, ya. Y esos son los ejemplos que también queremos traer para hacerlo cercano, porque queremos poder ver nosotros y otros que esto es posible. Esto no es para marcianos, esto no es para personas iluminadas, esto no es para personas que necesitan ya haber construido un nombre, sino que simplemente somos las personas que creemos que hay un rol que podemos jugar en la transformación del mundo hoy en día y jugamos nuestro rol. Y como dice el Twist, grande o pequeño, eso no importa, es tu rol. Entonces, ¿cuál es el rol que tú quieres jugar? Entonces, desde ese punto de vista, empezar también a conectar con lo que viene, ¿no? Con lo que viene. Y yo creo que voy a empezar como a anunciar cositas. Ya anuncié por ahí atrás una, y es que queremos como mostrar los distintos momentos de lo que es el viaje de la transformación. Eh, Creemos que hay unos momentos que podemos identificar de lo que es el viaje de la transformación. Queremos poder quizás mirar, bueno, y vamos a traer invitados y vamos a seguir con las entrevistas. Queremos poder también mirar quizás cuáles son esos niveles de acción en los cuales podemos estar como agentes de transformación. Queremos darle así como una mirada privilegiada a nuestra audiencia de algunas de las cosas que vamos a estar haciendo en el programa, en el curso del ADN transformador. Antes lo llamábamos el viaje de la transformación y vamos a estar haciendo el curso del ADN transformador y vamos a estarles dando así como un poquitico de mirada quizás privilegiada, un poco detrás de la escena de lo que significa ese viaje de la transformación. Y, y queremos seguir trayendo algo en lo que hemos estado trabajando, que es lo que en español hoy en día se está llamando los ODIs, los Objetivos de Desarrollo Interior, o en inglés los IDGs, Inner Development Goals, que están siendo una manera de conectar y de poner al ser humano en el centro de la posibilidad de lograr resultados ambiciosos, como por ejemplo los ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, o los SDGs, que son los Sustainability Development Goals de las Naciones Unidas. Entonces, hemos estado trabajando en eso, investigando mucho alrededor del tema, entrando en la conversación con las personas que están dándole forma a esta mirada de los ODIs, y eso es parte también de lo que queremos seguirles compartiendo, entre otras cosas que se están cocinando ahí en el caldero. Entonces, nada, yo creo que hacerles la invitación a que nos sigan acompañando, hacerles la invitación a que nos sigan diciendo también qué es lo que quisieran escuchar, qué es lo que quisieran ver, y hacerles la invitación a que compartan este espacio, este podcast, esta posibilidad de ser agentes de transformación con otras personas, quienes ustedes crean que lo están siendo, lo son o lo quieren ser, y que ustedes mismos sean un agente de transformación al hacer eso. Caro, no sé, algo, ¿qué más ves tú como relevante compartir en este episodio de hoy? Yo creo que para cerrar el episodio es gratitud. Yo creo que agradecer a todas esas personas que nos han escuchado durante 1, 2, 3, no sé cuántos episodios, porque ver los números, ver las reproducciones, ver cómo se va multiplicando, cómo vamos aprendiendo todos de esto. Yo he aprendido un montón y me encanta saber que hay más personas allá afuera que están aprendiendo.
a todas esas personas que nos han escrito, que han querido participar, que de alguna manera han dado ese primer paso y han tenido la valentía de compartir. Entonces, gratitud total para esas personas y con una ilusión profunda de que seamos más los agentes de transformación, de que podamos despertar ese ADN transformador, que es lo que queremos hacer aquí. ¿Cuáles son esos elementos que están en el agente de transformación, que están en su ADN y que lo podemos potencializar? Y por eso todo lo que tú dices de despertar, de los niveles de acción, del desarrollo personal que podemos generar, del desarrollo individual, creo que desde ahí mi invitación es: conecta con tu propósito, empodérate y toma acción, toma acción. Y gracias por escucharnos. Súper. Y bueno, el otro foco muy importante son organizaciones, ¿no? Este año tenemos ya estamos en varios proyectos de transformación dentro de organizaciones y además estamos en conversaciones para otros proyectos de transformación y de generar agentes de transformación dentro de las organizaciones, de nuevamente activar el compromiso y la responsabilidad de las personas. Entonces, nada, ese es otro de nuestros focos este año. Pero bueno, como tú dices, gratitud la verdad es que hay una sensación que tenemos compartida y seguramente en el próximo episodio, que yo creo que es un episodio en el que vamos a estar los cuatro con Elsa y con María Paula. Vamos también a mostrar, pues para nosotros ha sido muy satisfactorio lo que ha pasado y ha acompañado de manera importante nuestro propio proceso de evolución y de crecimiento como agentes de transformación. Entonces, gracias a las personas que nos escuchan, que nos acompañan, que nos apoyan y que nos invitan a seguir, digamos, trayendo esta voz y esta posibilidad al mundo, y las personas que quieren caminar con nosotros para que podamos compartir un futuro en el cual tenemos una buena vida, que al final del día creo que de eso es de lo que se trata. Entonces, mil gracias. Por favor, comparte este episodio, públicalo, coméntalo, pon tus comentarios y sigamos creciendo nuestra comunidad de agentes de transformación y activando y reactivando nuestro compromiso y la llama de nuestra responsabilidad para hacer posible lo que parecía imposible. Gracias. Chao. ¿Te encantó lo que escuchaste en el episodio de esta semana? Bueno, la respuesta es simple. Significaría mucho para nosotros si puedes dejarnos una reseña y comentarios de 5 estrellas. Correr la voz realmente es la mejor manera de hacer crecer nuestro podcast y lograr cosas aún mayores. Gracias.